Capítulo 7. El desconocido se descubre. El desconocido entró en el salón del Coach and Horses alrededor de las 5:30 de la mañana y permaneció allí con las persianas bajadas y la puerta cerrada hasta cerca de las 12 del mediodía, sin que nadie se atreviera a acercarse después del comportamiento que tuvo con el señor Hall. No debió comer nada durante ese tiempo. La campanilla sonó 3 veces. La última vez con furia y de forma continuada, pero nadie contestó. Él y su váyase al diablo, decía la señora Hall. En ese momento comenzaron a llegar los rumores del robo en la vicaría y todo el mundo comenzó a atar cabos sueltos. Hall, acompañado de Wadgers, salió a buscar al señor Shackelford, el magistrado, para pedirle consejo. Como nadie se atrevió a subir arriba, no se sabe lo que estuvo haciendo el forastero. De vez en cuando recorría con celeridad la habitación de un lado a otro, y en un par de ocasiones pudo escucharse cómo maldecía, rasgaba papeles o rompía cristales con fuerza. El pequeño grupo de gente asustada pero curiosa era cada vez más grande. La señora Huxter se unió al poco rato. Algunos jóvenes que lucían chaquetas negras y corbatas de papel imitando Piqué, pues era Pentecostés, también se acercaron preguntándose qué ocurría. El joven Archie Harker incluso cruzó el patio e intentó fisgar por debajo de las persianas. No pudo ver nada, pero los demás creyeron que había visto algo y se le unieron enseguida. Era el día de Pentecostés más bonito que habían tenido hasta entonces, y a lo largo de la calle del pueblo podía verse una fila de unos 12 puestos de feria y uno de tiro al blanco. En una pradera al lado de la herrería podían verse 3 vagones pintados de amarillo y de marrón, y un grupo muy pintoresco de extranjeros, hombres y mujeres, que estaban levantando un puesto de tiro de cocos. Los caballeros llevaban jerseys azules, y las señoras delantales blancos y sombreros a la moda con grandes plumas. Wobyer, el de la Purple Fawn, y el señor Jaggers, el zapatero, que además se dedicaban a vender bicicletas de segunda mano, estaban colgando una ristra de banderines, con los que originalmente se celebraba el jubileo, a lo largo de la calle. Y mientras tanto, dentro, en la oscuridad artificial del salón, en el que solo penetraba un débil rayo de luz, el forastero, suponemos que hambriento y asustado, escondido en su incómoda envoltura, miraba sus papeles con las gafas oscuras o hacía sonar sus botellas, pequeñas y sucias, y de vez en cuando gritaba enfadado contra los niños, a los que no podía ver, pero sí oír, al otro lado de las ventanas. En una esquina, al lado de la chimenea, yacían los cristales de media docena de botellas rotas, y el aire estaba cargado de un fuerte olor a cloro. Esto es lo que sabemos por lo que podía oírse en ese momento y por lo que más tarde pudo verse en la habitación. Hacia el mediodía, el forastero abrió de repente la puerta del salón y se quedó mirando fijamente a las 3 o 4 personas que se encontraban en ese momento en el bar. «Señora Hall», llamó, y alguien se apresuró a avisarla. La señora Hall apareció al cabo de un instante con la respiración un poco alterada, pero todavía furiosa. El señor Hall aún se encontraba afuera. Ella había reflexionado sobre lo ocurrido y acudió llevando una bandeja con la cuenta sin pagar. «¿Desea la cuenta, señor?», le dijo. «¿Por qué no ha mandado que me trajeran el desayuno? ¿Por qué no me ha preparado la comida y contestado a mis llamadas? ¿Cree que puedo vivir sin comer? ¿Por qué no me ha pagado la cuenta?», le dijo la señora Hall. «Es lo único que quiero saber. Le dije hace 3 días que estaba esperando un envío. Y yo le dije hace 2 que no estaba dispuesta a esperar ningún envío. No puede quejarse si ha esperado un poco por su desayuno, pues yo he estado esperando 5 días a que me pagase la cuenta». El forastero perjuró brevemente, pero con energía. Desde el bar se escucharon algunos comentarios. «Le estaría muy agradecida, señor, si se guardara sus groserías», le dijo la señora Hall. El forastero, de pie, parecía ahora más que nunca un buzo.
En el bar se convencieron de que en ese momento la señora Holm las tenía todas a favor. Y las palabras que el forastero pronunció después se lo confirmaron. «Espere un momento, buena mujer», comenzó diciendo. «A mí no me llame buena mujer», contestó la señora Holm. «Le he dicho y le repito que aún no me ha llegado el envío». «A mí no me venga ahora con envíos», siguió la señora Holm. «Espere, quizá todavía me quede en el bolsillo. Usted me dijo hace 2 días que tan solo llevaba un soberano de plata encima». «De acuerdo, pero he encontrado algunas monedas». «¿Es verdad eso?», se oyó desde el bar. «Me gustaría saber de dónde las ha sacado», le dijo la señora Holm. Esto pareció enojar mucho al forastero, quien, dando una patada en el suelo, dijo: «¿Qué quiere decir?». «Que me gustaría saber dónde las ha encontrado», le contestó la señora Holm. «Y antes de aceptar un billete o de traerle el desayuno o de hacer cualquier cosa, tiene que decirme 1 o 2 cosas que yo no entiendo y que nadie entiende, y que, además, todos estamos ansiosos por entender. Quiero saber qué le ha estado haciendo a la silla de arriba y por qué su habitación estaba vacía y cómo pudo entrar de nuevo. Los que se quedan en mi casa tienen que entrar por las puertas. Es una regla de la posada, y usted no la ha cumplido. Y quiero saber cómo entró, y también quiero saber...». De repente el forastero levantó la mano enguantada, dio un pisotón en el suelo y gritó: «¡Basta!», con tanta fuerza que la señora Holm enmudeció al instante. «Usted no entiende», comenzó a decir el forastero, «ni quién soy ni qué soy, ¿verdad? Pues voy a enseñárselo. Vaya que sí voy a enseñárselo». En ese momento se tapó la cara con la palma de la mano y luego la apartó. El centro de su rostro se había convertido en un agujero negro. «Tome», dijo, y dio un paso adelante extendiéndole algo a la señora Holm, que lo aceptó automáticamente, impresionada como estaba por la metamorfosis que estaba sufriendo el rostro del huésped. Después, cuando vio de lo que se trataba, retrocedió unos pasos y dando un grito lo soltó. Se trataba de la nariz del forastero, tan rosada y brillante que rodó por el suelo. Después se quitó las gafas mientras lo observaban todos los que estaban en el bar. Se quitó el sombrero y con un gesto rápido se desprendió del bigote y de los vendajes. Por un instante estos se resistieron. Un escalofrío recorrió a todos los que se encontraban en el bar. «¡Dios mío!», gritó alguien a la vez que caían al suelo las vendas. Aquello era lo peor de lo peor. La señora Holm, horrorizada y boquiabierta después de dar un grito por lo que estaba viendo, salió corriendo hacia la puerta de la posada. Todo el mundo en el bar echó a correr. Habían estado esperando cicatrices, una cara horriblemente desfigurada, pero no había nada. Las vendas y la peluca volaron hasta el bar, obligando a un muchacho a dar un salto para poder evitarlas. Unos tropezaban contra otros al intentar bajar las escaleras. Mientras tanto, el hombre que estaba allí de pie, intentando dar una serie de explicaciones incoherentes, no era más que una figura que gesticulaba y que no tenía absolutamente nada que pudiera verse a partir del cuello del abrigo. La gente del pueblo que estaba fuera oyó los gritos y los chillidos, y cuando miraron calle arriba, vieron cómo la gente salía a empellones del Coach and Horses. Vieron cómo se caía la señora Holm y cómo el señor Teddy Humphrey saltaba por encima de ella para no pisarla. Después oyeron los terribles gritos de Millie, que había salido de la cocina al escuchar el ruido en el bar y se había encontrado con el forastero sin cabeza. Al ver todo aquello, los que se encontraban en la calle, el vendedor de dulces, el propietario de la caseta del tiro de cocos y su ayudante, el señor de los columpios, varios niños y niñas, petimetres paletos, elegantes jovencitas, señores bien vestidos e incluso las gitanas con sus delantales, se acercaron corriendo a la posada. Y milagrosamente, en un corto periodo de tiempo, una multitud de casi 40 personas que no dejaba de aumentar, se agitaba, silbaba, preguntaba, contestaba y sugería delante del establecimiento del señor Holm. Todos hablaban a la vez y aquello no parecía otra cosa que la Torre de Babel.
Un pequeño grupo atendía a la señora Holp, que estaba al borde del desmayo. La confusión fue muy grande ante la evidencia de un testigo ocular que seguía gritando: ¡Un fantasma! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No la habrá herido? Creo que se le vino encima con un cuchillo en la mano. Te digo que no tiene cabeza y no es una forma de hablar. Me refiero a un hombre sin cabeza. Tonterías. Eso es un truco de prestidigitador. Se ha quitado unos vendajes. En su intento de atisbar algo a través de la puerta abierta, la multitud había formado un enorme muro y la persona que estaba más cerca de la posada gritaba. Se estuvo quieto un momento